El eco de los disparos de entrenamiento aún retumbaba en sus oídos, pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para el silencio que precedía a la tormenta. Era un silencio antinatural, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando el primer chispazo que lo incendiara todo. Allí, con el fusil pegado al pecho, sintió que su corazón no era suyo, sino un tambor de guerra que marcaba el compás de su propio pánico. El sudor frío comenzó a perlarse en su frente, no por el calor del uniforme, sino por el frío que se instalaba en sus huesos. Era un miedo visceral, un animal que arañaba desde dentro de su estómago, pidiendo salir a gritos. Cada vez que parpadeaba, veía destellos de un futuro que no quería imaginar. La respiración se le volvió irregular, un jadeo contenido que apenas lograba disimular entre sus compañeros, todos en la misma fila de la muerte. Observó las manos del soldado a su lado, temblorosas, y supo que el suyo no era un miedo solitario. Todos compartían el mismo veneno en la sangre, la adrenalina, que era tanto un salvavidas como una condena. El cerebro se niega a aceptar la realidad, pero el cuerpo ya está en guerra, segregando hormonas como un río desbordado. Pensó en su madre, en su rostro, y el pensamiento fue un cuchillo que le partió el alma en dos. Entonces, el silencio se rompió con el primer trueno lejano, y su corazón dio un salto tan violento que creyó que estallaría. No era el enemigo, era un avión de reconocimiento, pero el sonido era el mismo que precedía al infierno. Cada fibra de su ser se puso en alerta máxima, hasta el más mínimo susurro de la hierba era una amenaza. Era una tensión tan densa que podía palparse en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Los oficiales comenzaron a moverse entre las filas, susurrando órdenes que él no lograba procesar. Su mente se había bloqueado, llena de estática y ruido blanco, incapaz de retener una instrucción simple. La adrenalina era un torrente que nublaba su vista y aceleraba su pensamiento hasta hacerlo incoherente. Se sintió como un actor en un escenario gigante, pero sin ensayo, y con el guión escrito en un idioma que ya había olvidado. El primer impacto real fue un sonido que nunca olvidaría, el zumbido metálico de un proyectil que pasa rozando su oído. El mundo se volvió borroso, un lienzo salpicado de tierra y fuego, donde los colores habían perdido su significado. La emoción más pura era el miedo, pero el miedo se transformaba en furia en un abrir y cerrar de ojos. Apretó el gatillo, y el retroceso le sacudió el hombro, un ancla en medio del caos. De repente, su entrenamiento se apoderó de él, transformando el pánico en una coreografía robótica y mortal. Correr, agacharse, apuntar, disparar, era un ciclo que se repetía sin que su mente consciente interviniera. El olor a pólvora y a tierra húmeda se mezclaba con un olor más dulce, más oscuro, el de la sangre. Gritó, pero no supo si fue una orden o un lamento, solo sintió el ardor en su garganta. En ese momento de furia, perdió la noción del tiempo. Cada segundo era una eternidad y cada eternidad un segundo. Vio caer a un compañero, su rostro desencajado por la sorpresa, y sintió un vacío en el pecho que no era suyo. La adrenalina se convirtió en una frialdad calculadora, una máscara que se colocó para no sentir el horror. La guerra le estaba robando algo que no sabía que tenía, su capacidad de asombro. Cuando el sol comenzó a esconderse, tiñendo el cielo de rojo como la tierra que pisaban, el combate cesó. El silencio regresó, pero era un silencio pesado, cargado de gemidos y de ausencias. Sus manos dejaron de temblar, pero ahora estaban entumecidas, como si no le pertenecieran. La realidad comenzaba a filtrarse en su mente, y con ella, el peso de lo que había hecho y lo que había visto. Se sentó contra un muro de ruido, el fusil aún caliente entre sus piernas, y la respiración se le calmó lentamente. Pero el miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Ahora era un susurro constante que le recordaba su fragilidad. Cerró los ojos y todo era rojo, una mancha imborrable en su memoria. Se preguntó cómo podía estar vivo cuando tantos otros ya no lo estaban. El primer pensamiento consciente después del combate fue el asco hacia sí mismo. Había sentido placer en el disparo, en la precisión, en la victoria, y ese placer lo repudiaba. La moral era un concepto lejano, un lujo que la guerra le había arrebatado. Quería llorar, pero las lágrimas se negaban a salir, atascadas en algún lugar de su garganta por el orgullo o el miedo. Observó sus manos manchadas, las líneas de su palma ahora escritas con polvo y pólvora. Recordó la mano de su madre, suave y cálida, y el contraste era tan brutal que le dolió el pecho. El soldado que había llegado esa mañana, lleno de dudas y de ansiedad, ya no existía. En su lugar había un extraño que miraba el mundo a través de un visor empañado.
Se sintió perdido en un laberinto de escombros y de recuerdos que aún no habían ocurrido. Los días y las batallas se sucedieron como una pesadilla interminable, un bucle de ruido, miedo y polvo. Cada combate le robaba un poco más de su cordura, reemplazándola con una experiencia cruda que no sabía cómo procesar. El miedo inicial se había vuelto un compañero constante, un zumbido de fondo en su cabeza. La adrenalina ya no era un torrente, sino un goteo que lo mantenía en vilo, pero agotado. Entonces, llegó la orden de regreso. La noticia fue extraña, una mezcla de alivio y de incredulidad, como si el mundo civilizado hubiera recordado su existencia. El viaje de vuelta fue un trayecto en blanco, donde el paisaje verde y pacífico chocaba con las imágenes de fuego y destrucción que su mente proyectaba. Se aferró a la mochila, sintiendo el peso de las granadas que ya no llevaba, pero el peso en su conciencia era inamovible. Cada vez que alguien reía en el avión, él sentía un puñetazo en el estómago. Llegó a casa, pero su casa ya no era la misma. Las paredes le parecían más frágiles, los rostros de su familia, extraños. Su madre lo abrazó, y él sintió el calor de su cuerpo, pero no pudo devolver el abrazo con la misma fuerza. Había una distancia insalvable entre él y ellos, un abismo lleno de silencios y de cosas que no podía decir. La paz era un ruido ensordecedor después de tanto tiempo en el infierno. El primer sueño fue una pesadilla. Volvió a estar allí, en la trinchera, con el oído pegado al suelo, escuchando los pasos de la muerte. Despertó gritando, con el corazón desbocado y la certeza de que había vuelto a fallar. Su novia entró, con el rostro asustado, y él no supo cómo explicarle que estaba luchando contra un enemigo que ya no existía. La guerra había terminado, pero su mente se había quedado atrapada en el primer combate. Caminaba por las calles y el ruido de un coche le hacía tirarse al suelo. Un olor a asado en una parrilla vecina le traía el recuerdo de la carne quemada. Las pequeñas cosas, las que antes le daban alegría, ahora eran detonantes de un terror que no podía controlar. Se sentía como un extranjero en su propio país, un soldado sin causa, un hombre sin paz. Cada noche, el miedo antes del primer combate regresaba a visitarlo, pero ya no era un miedo al futuro, sino al pasado. Revivía cada instante, cada decisión, cada segundo de pánico, en un bucle que no tenía fin. La adrenalina fantasmal corría por sus venas en las madrugadas, impidiéndole dormir, manteniéndolo en vilo. Su mente era un campo de batalla donde los recuerdos eran las balas. Su familia lo miraba con lástima y desconcierto, sin entender por qué el hijo que regresaba no era el mismo que se fue. Él intentaba sonreír, forzar una conversación normal, pero sus ojos traicionaban la guerra que aún ardía en su interior. Las palabras se le atascaban, porque ¿cómo explicar el sonido de una bomba o el silencio de un amigo caído? El estrés se había enquistado en sus hombros, en su mandíbula, en su alma. Hoy, despierto en su cama, en su ciudad, pero su mente sigue en aquella trinchera, escuchando el primer disparo. A veces cree que el verdadero combate no fue contra el enemigo, sino contra su propio miedo, y que perdió la batalla a pesar de haber sobrevivido. Pero entonces, mira el rostro de su madre, y recuerda que debe pelear una nueva guerra, la de regresar a casa. Y quizás, solo quizás, esta sea la más difícil de todas, porque el enemigo ya no está afuera, sino dentro de él. Si esta historia te llegó, deja tu like. Y suscríbete para más historias como esta.